Hoy vamos a continuar con la parte 2 de cómo levantar una pared. Acá tenemos que continuar la pared hasta el fondo donde la pared está torcida, que después les voy a mostrar. Primero hacemos un pozo donde va a ir la columna acostada. En este caso la vamos a hacer con varillas de 8. Ahora hacemos el hormigón para rellenar el cimiento. Acá tenemos todo relleno. Fuimos llevando balde por balde y fuimos rellenando toda la zona. Tenemos que ponerle un nivel y ahí vemos la siguiente columna. Ahora que lo vemos de costado, podemos ver lo torcida que está la pared. Hace unos años pusieron un árbol los vecinos y rompió toda la medianera, trayendo la pared para este lado. Esta es la última pared que vamos a poder hacer sin demoler la pared torcida. Ahí hay que tirarla abajo y hacer una nueva. Hice dos mezclas, una con cal para la parte superior a partir de la cuarta hilera de ladrillos y otra mezcla solo con cemento y cerecita que vamos a aplicar en las primeras hileras de la pared para que no suba la humedad. Ahora preparamos más hormigón para rellenar la columna. Para que las maderas del encofrado no se caigan, suelo hacerle dos agujeros y pasarle un alambre atándolo a la columna. También uso maderas para apuntalarla y le apoyo ladrillos para que hagan peso, porque estas columnas eran tan grandes que no podía llenarlas demasiado, si no hacía panza la madera. Acá tenemos la columna con todo el hormigón adentro, siempre pegándole a la madera para que no se generen burbujas. Ahí vemos los ganchos que le pongo para que se amure la pared. En las partes donde no tenía la otra pared porque ya la había pasado, tuve que atar otra madera del otro lado. Ahí la vemos. Acá tenemos esta columna casi terminada. Esos agujeros que tiene hay que revocarlos con concreto. Ya tenemos hecho el encofrado en la columna del medio. Más endeble sea la madera, más agujeros y más alambre hay que ponerle para que no haga panza. Ahora hacemos el hormigón para rellenar la columna y nos subimos a la escalera y vamos llenando la columna a baldes. Como vemos, ya está llena. Ahora tenemos que seguir la pared para poder terminar la columna. Con la última mezcla de concreto que hice, pegué toda la cañería. Ahí vemos que instalé una cañería todo a lo largo, casi tocando la columna. Con esta toma de perfil se van a dar cuenta lo torcida que estaba. Estaba como 20 centímetros metida para mi lado. Traté de apuntalarla y empujarla con un crique, pero no hubo forma, así que la tenía que tirar abajo. Primero empecé haciendo un agujero en la pared en la parte de abajo. Ahí me di cuenta por qué estaba tan caída para acá. Era porque habían puesto un macetero y entre el macetero y la pared tiraron un montón de tierra. Entonces toda esa tierra hacía presión para este lado. Me puse a cortar y a doblar los hierros que necesitaba para hacer el cimiento del piso. Acá lo vemos ya armados con alambre.
pero no me costó tanto porque tuve ayuda de mi perrita Gris. Sí, re original el nombre, se llama Gris porque es gris. Seguí marcando, doblando y armando, porque eran como 5 metros de largo los cimientos que tenía que hacer. Abajo le puse un film de plástico para que no suba la humedad. De todas formas, la mezcla también la hice con cerecita. Ahí vemos el nivel, porque tenemos que procurar que quede bien nivelado, así después es más fácil arrancar la pared nivelada. Ahora preparamos más hormigón, esta vez agregando un líquido hidrófugo, mezclamos bien y rellenamos toda la zona. En este caso me quedé corto con la mezcla, así que tuve que hacer más. Esta vez esta cantidad me alcanzó perfecto. Y acá tenemos todo el cimiento relleno. Quedó perfectamente nivelado. Pero antes de demoler la pared, quería saber cuántos ladrillos iba a necesitar. Así podía calcular los medios y cortarlos antes de hacer todo. Ahora vemos que con una piqueta los estoy cortando. Ahora hacemos la mezcla y levantamos la pared. No filmé el proceso de demolición porque quería hacerlo lo más rápido posible para que no quede sin medianera la pared. Hice más mezcla, esta vez con cal y sin cerecita. Acá podemos ver la pared más avanzada. No filmé cada paso para apurarme, ya que era de noche y se iba a hacer de día. Y acá podemos ver el macetero. Pusieron un macetero enorme todo a lo largo y entre el macetero y la pared habían tirado tierra. Sacar toda esa tierra me llevó como 50 baldes. Pero bueno, acá vemos la pared ya casi terminada. A la parte de la pared que me quedó descubierta le puse una chapa y la apuntalé con madera. Ahora solamente me falta demoler el último tramo de la pared. Con esta pared tuve que hacer el mismo proceso. Sacar toda la tierra de abajo, demolerla y recién ahí empezar la pared. Hice la mezcla. Le puse un hidrófugo al agua. Solo nos falta terminar con las columnas. Bueno, en cuanto a ladrillos, la pared ya está terminada. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.